Hoy vamos a trabajar en el primer módulo que se denomina Técnicas y habilidades para la comunicación humana aplicadas a la conciliación en derecho. Los docentes que estaremos a cargo de esta formación es la doctora Gloria Cecilia Céspedes y yo, Nelson Freddy Osorio. Dentro de este módulo que desarrollaremos a lo largo de esta semana, hoy haremos la introducción y a lo largo de la semana ustedes podrán encontrar en la plataforma documentos y material anexo para que hagamos un ejercicio también en este campo. Miraremos los siguientes temas. 1. El modelo PUMA de comunicación humana aplicado a la conciliación en derecho. El manejo de la voz, cuerpo y Nelson, movimiento. Sí, sí, te perdón escucho. Nelson, creo que está solamente con la imagen pequeñita del recuadro, no sé si están viendo todos bien, porque si Bueno, no... entonces hagamos, Se ve pequeño, Nelson. a ver, les invito a todos, ¿no? A todos, ahí estoy compartiendo yo mi imagen, tengo entendido qué pasó. Un segundo. Ahí está bien. ¿Se está viendo la Sí. diapositiva o no? Sí, doctor. Sí. Pero Sí, se ve Yo les- pequeña. Yo lo veo bien. Yo lo veo grande. les invito lo siguiente, ¿no? Vayan a los 3 punticos que están en la parte de abajo de la página, ¿no? Le dan clic ahí y van donde dice cambio de diseño, ¿no? Y marcan donde dice enfoco. De esa manera ustedes van a tener permanentemente mi presentación en toda la pantalla. Independiente de quién hable, van a ver la presentación y está ahí. Les repito cómo se hace, ¿no? Si quieren les comparto acá brevemente para que puedan dar a fijar mirar pantalla y lo explico. fijar pantalla Sí, y ahí hagan toda la pantalla. exactamente. También otra forma es darle fijar pantalla, ¿no? O sea, le dan clic a donde estoy yo, ¿no? Donde está en este momento la presentación y le dan clic al pin que hay ahí y le dan fijar pantalla. Esa es la manera más práctica para poder seguir la presentación. Gracias, María Fernanda. Y empezamos, arrancamos, ¿no? Entonces les estaba hablando. Los temas que vamos a trabajar son modelo PUMA de la comunicación humana aplicado a la conciliación en derecho. Eso es lo que yo hablaré en los próximos minutos. Manejo de cuerpo, movimiento en la conciliación en derecho. Ese es un tema sobre el cual le subiremos un video el próximo lunes hacia las horas de la tarde, ¿no? La comunicación no verbal como herramienta fundamental en la conciliación en derecho. Es un tema que desarrollará la doctora Gloria Cecilia un poco más adelante. La empatía y las emociones, cómo usarlas adecuadamente en la conciliación en derecho. Ese es un tema que también se les hará llegar esta semana. Como le dijimos, este tema empezó la semana pasada, básicamente con la presentación que hizo el doctor Fabio Castro. Lo continuamos hoy y va hasta el próximo viernes. Entonces, avanzamos. Modelo PUMA de la comunicación humana aplicado a la conciliación en derecho. Un elemento fundamental para iniciar es preguntarnos qué es la comunicación. Este término creo que todos lo tenemos presente en nuestra cotidianidad y consideramos que sabemos qué es la comunicación, pues lo utilizamos en muchos aspectos. Quiero solicitarles lo siguiente en este instante. Por favor, entren ustedes en este momento que me interesa que esto sea lo más interactivo posible, ¿no? Entren ustedes al chat, vayan al chat un instante e ingresen a la página que les puse ahí, menti.com. Menti.com. Van a ver ustedes algo, les va a aparecer a ustedes algo como esto, ¿no?
esto les aparecerá a ustedes ahí en la pantalla y van a tener un código, ¿no? Les va a pedir un código. En ese código escriban 45 40 38 5. 45 40 38, el número 5. Y después le dan enviar. Cuando hagan esto, les va a salir, un segundo que no les, un momentico que se nos presentó un pequeño problema. Aparece, ingrese una palabra, otra palabra, otra palabra. Exactamente, ¿no? Básicamente ahí les vamos a pedir lo siguiente, ¿no? Que usted ingrese Nelson, perdón, cuáles ustedes asocian. están pidiendo el ¿Cómo? código de nuevo. El código, hay personas que lo están pidiendo de nuevo. Sí. En el chat. Sí, en el chat está 45 40 35. Ajá, listo, gracias, sí, sí. Perdón, ahí está. 45 40 35 8, ¿no? Ese es el número. Un instante que apareció. Sí, por favor. Por favor. Qué pena. No, eso. Qué pena, pero ahí no estaba. Hay un sonido que se está filtrando ahí. Ahí se está reproduciendo un video, no sé ese sonido de dónde viene. Se está visualizando solo en la pantalla la diapositiva que dice qué es la comunicación. Correcto. Qué pena, doctor, ya estoy ahí en la plataforma, pero hay como 3 preguntas. ¿Qué es el paso a seguir? Básicamente están en la plataforma Mentimeter, ¿no? Donde está el código 45 40 38 5, ¿cierto? Ahí les preguntamos básicamente, escríbanos 3 palabras que ustedes consideren importantes para definir qué es la comunicación o con qué asocian ustedes la comunicación. Escriben ahí en cada espacio la palabra correspondiente y le dan enviar. Entonces el número, vuelvo y lo digo, 45 40 38 5. Pueden enviar. Ahí le dan ustedes las 3, mencione 3 palabras para definir la comunicación. Ingrese cada una palabra, en cada espacio escribe una palabra y posteriormente ya pueden esto es lo que nos están contando ustedes en este momento.
Por favor, van 5 personas. Esperamos que sean todos los que están presentes los que llenen la consulta. 3 palabras simplemente con las cuales ustedes relacionan la comunicación. Nos han dicho relación, relaciones, existencia, información, desarrollo, convivencia, necesidad, interactuar, relacionar, social, mensaje, desarrollo. Bueno, van 9 personas, por favor, ingresemos todos en la medida de lo posible y envían. En la medida que ustedes van enviando la información, es lo que vamos viendo ahí en pantalla. En el momento van 11 personas que nos han compartido esta información. Hay unas cosas muy importantes, ¿no? La palabra que hasta ahora más se ha repetido en lo que ustedes han dicho es lenguaje. Un término muy importante, porque efectivamente a través del lenguaje. Yo creo que sería conveniente pensarlo en plural, de lenguajes, ¿no? Son muchos los lenguajes que intervienen en el proceso comunicacional. Probablemente el que más reconocemos y al que más nos vinculamos es el lenguaje verbal, este que por ejemplo utilizamos en este momento para comunicarnos y para transmitir las ideas que estamos trabajando. Pero hay otros lenguajes, ¿no? De eso hablaremos un poco más adelante. Muy bien. Invitamos, si es posible, que todos puedan diligenciarlo. Si no, vamos a ir avanzando en nuestro propósito. Entonces aquí hay palabras como transmisión, ¿no? Transmitir, relación, convivencia, asertividad, relaciones, información, interacción, intercambio, ¿no? Entendimiento, regla. Bueno, muchas palabras muy importantes y que efectivamente están vinculadas con la comunicación. Vamos entonces ahora a mirar algo más en torno a esta idea de la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Es una cosa que nos preguntamos y que consideramos que todos sabemos. Pues me permito comentarle lo siguiente. Este señor, que se llama Harold Laswell, hacia 1948, publicó un libro que llama Estructura y Función de la Comunicación de Masas, basado en su tesis de doctorado. En esa tesis, él básicamente había estudiado la comunicación mediática, la comunicación de masas, y había estudiado sobre todo la publicidad y terminó definiendo la comunicación con una pregunta muy sencilla, pero que tiene unos elementos muy significativos. Él nos dice, ¿quién dice qué, a través de qué canal, a quién y con qué efecto? Veamos ahí. ¿Quién? Un sujeto dice qué, un determinado contenido, a través de qué canal, un determinado lenguaje, a quién, a un destinatario, ¿no? ¿Con qué efecto? Miremos que esta propuesta de Laswell básicamente es un modelo lineal, ¿no? Un modelo lineal y con unos elementos que todos recordamos porque esto nos lo mencionaron por allá en el colegio, ¿no? Hay un emisor, hay un mensaje, hay un canal, hay un receptor y se busca un efecto. Y son muy importantes estas flechitas, ¿no? Pareciera que según este modelo, alguien, ¿no? Un quien tiene un mensaje para desarrollar y se lo transmite a otro.
pareciera que la comunicación fuera solo transmisión unilateral de contenidos. Pues bien, si bien parte de este modelo sigue estando vigente, porque Harold Laswell es quien funda los estudios en la comunicación y funda los diferentes campos de estudio dentro de la comunicación. Por ejemplo, al preguntarse quién, iniciaron los análisis sobre el emisor, es decir, sobre quien genera contenidos. Al preguntarse qué, iniciaron los estudios sobre el mensaje, básicamente el análisis de contenido, ¿no? Y también el análisis del discurso. ¿Qué decimos cuando decimos algo? Posteriormente está el cómo, es el análisis de los medios. ¿A quién? A un sector, análisis de audiencia. ¿Con qué efecto? El análisis de los efectos producidos. Una frase tan sencilla como esta de Harold Laswell funda los estudios en comunicación y funda diferentes campos de estudios del área que denominamos comunicación. Ahora bien, esto estamos hablando de mitad del siglo XX. Posteriormente llega un señor que llama Roman, ¿no? Este lo recordamos mucho más o lo conocemos mucho más o puede ser mucho más familiar a nosotros. Es probable que el nombre no lo recordemos, pero muy seguramente este cuadrito sí. Básicamente él toma los mismos elementos que utilizó Laswell y los ubica de esta manera, ¿no? Genera esta relación. Hay un emisor, hay un receptor. Perdón que aquí alguien está solicitando entrada. Hay un receptor, ¿no? Entre ellos hay un mensaje, hay un contexto, o sea, ese mensaje está situado en alguna parte, hay un canal y hay un código. Este señor, Roman Jakobson, le incluye, recuerdan ustedes que en el autor anterior, las flechas iban en una sola dirección, ¿no? Como que era solo alguien y el otro punto, ¿no? Este señor, Roman Jakobson, mire el cambio que hace. Tiene exactamente los mismos elementos, pero las flechitas tienen una doble dirección. ¿Qué indica eso? De que es un proceso interactivo. Alguien dice, ¿no? En ese momento actúa como emisor, alguien recibe, en ese momento actúa como receptor, pero los papeles se invierten y se va invirtiendo y se mantiene ese proceso interactivo. Esto yo creo que casi todos lo recordamos porque es básicamente lo que nos enseñaron a nosotros en el colegio. Este señor Roman Jakobson propuso esta teoría a finales de los 60 y fue en gran medida lo que nos enseñaron a nosotros en los 70, en los 80 y aún en los 90, y si vamos a algunos colegios todavía se sigue enseñando este modelo. Este modelo de la actuación se ha ido complejizando cada vez más, ¿no? Y aquí cito un modelo, ¿no? Y pueden darse cuenta, ¿no? Que cada vez, que aunque los elementos siguen siendo los mismos, cada vez se encuentran más particularidades en cada uno de esos elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí, cuando hablamos de la persona que genera el mensaje, ¿no? ¿Qué influye en esa generación del mensaje? La autoimagen, la personalidad, el equipo, la institución, las relaciones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es solo un modelo. Usted, si busca modelos de comunicación, podrá encontrar centenares de modelos. Centenares de modelos. Conservan los mismos elementos que propuso Harold Laswell, pero cada vez se ha ido complejizando más para entender que esa comunicación no solo es transmitir información. Entonces, es importante que al encontrar y empezar a pensar, ¿no?, qué es la comunicación, trabajemos por definir y desmontar algunos mitos que están presentes ahí, ¿no? Entonces, uno, miremos,
la comunicación que no es información, ¿no? No es información. ¿Por qué razón? ¿No? ¿Alguien me lo podría decir? Tratemos de que este sea un proceso más interactivo, que no solo yo hable aquí, sino me gustaría escucharlos a ustedes, ¿no? ¿Por qué podríamos decir que no es información? Y esa gráfica que tiene ahí, A, flecha B, ¿qué indicación les da? ¿Cómo la interpretan ustedes? ¿Hay alguien que se anime a contarnos algo, a decir algo con respecto a eso? Sí, que no es unidireccional. ¿Cómo? Que no es unidireccional. Muy bien, muy bien. La información se caracteriza por eso, porque es unidireccional, ¿no? Porque alguien que tiene un conocimiento, ¿no? Que sea en este caso la letra A, ¿no? Se lo transmite a ese otro que no lo tiene, que es la letra B, ¿no? Por ejemplo, cuando se da una orden, ¿qué ocurre? Pues básicamente lo que tenemos ahí es una persona, ¿no? Una persona que le entrega una información a otra. Una orden implica necesariamente jerarquía. Alguien que tiene un determinado poder le dice al otro, haga esto, ¿no? Por ejemplo, en el esquema militar, se da un orden y no se controvierte, no es para que la ponga en duda tampoco, es simplemente para que la ejecute. Eso es dar información, ¿no? A va a B, eso no es comunicación, eso es transmitir información. Otro elemento con que se suele asociar la comunicación, ¿no? La comunicación no es publicidad. Si bien recordemos que cuando Harold Laswell inició los estudios en comunicación, arrancó estudiando la publicidad, poco a poco y en el desarrollo que todo esto ha tenido a través del tiempo, ¿no? Pues se ha dicho que no, ¿no? Porque sigue siendo lo mismo, ¿no? Alguien A tiene un determinado contenido y lo expande hacia múltiples personas, hacia múltiples receptores, ¿no? Ese contenido. ¿Con qué fin? Básicamente con el fin de persuadirlos, con el fin de invitar a una compra, ¿no? O sobre todo para difundir unas determinadas ideas, sean ideas de orden político, de orden comercial, diferentes cosas, ideas que buscan influir en el otro. Entonces, la comunicación tampoco es publicidad. El tercer elemento, con mucha frecuencia, y nos suele suceder a nosotros, por ejemplo, cuando ingresamos a un nuevo año escolar, a un nuevo año en la universidad, y recibimos estudiantes primíparos, les digo, yo soy del programa de comunicación social, ¿no? Entonces les preguntamos a los estudiantes, bueno, ¿qué lo motiva a ustedes a estar acá? A trabajar en los medios. Es que yo quiero ser periodista, ¿no? Yo quiero salir en televisión, ¿no? Yo quiero hacer comunicación, ¿no? Y dentro del sentido común, la comunicación también se suele asociar a eso, a los medios, ¿no? A la radio, a la televisión, a la prensa. Ese es un tipo de comunicación, pero no necesariamente la comunicación a la que nos estamos refiriendo aquí y la que nos interesa entender. Entonces, si la comunicación no es eso que mencionamos, entonces, ¿qué es? ¿No? La comunicación se deriva de un término latín, comunicatio, que significa compartir, participar en algo, y sobre todo, esa última frase es muy importante, poner en común. Por lo tanto, la comunicación podemos decir que es, punto, humana. Es fundamental, o sea, puede parecer una obviedad, ¿no? Ustedes me dicen, no, pues que los humanos se comunican, sí, pero es que con mucha frecuencia encontramos también la expresión, por ejemplo, la comunicación de las abejas, ¿no? Los perros se comunican de esta manera. Sí, digamos, son otras maneras.
En este caso, básicamente nos vamos a referir a la comunicación que se da entre seres humanos, ¿no? También se suele hablar, por ejemplo, de las vías de comunicación para referirse a las carreteras, ¿no? Para que nos demos cuenta todo el universo donde está inmerso esta palabra comunicación, ¿no? Acá no, nos referimos a la comunicación estrictamente humana, ¿no? Segundo, que es un proceso interactivo. Muchas palabras de las que ustedes propusieron nos hablan de eso, de interactividad. Y ya veíamos las flechitas de Roman Jakobson, ¿no? Las flechas que iban en las dos direcciones, las que nos permitían decir, es que es un mensaje de ida y un mensaje de vuelta. Pero, ojo, si nos quedamos solo en que es ida y vuelta, podemos estar hablando simplemente de intercambio de información. Es decir, yo te hago una pregunta y tú me la respondes, ¿no? Entonces podemos ir un poco más allá. La comunicación humana es un proceso interactivo. Y ojo con esta palabra, es un proceso transaccional. ¿Qué les sugiere a ustedes esta palabra? Transaccional, ¿no? Es un proceso de negociación. Continuamente estamos negociando cosas, ¿no? Probablemente no lo entendemos así, ni asumimos esa posición de negociar, pero continuamente lo estamos haciendo, ¿no? Cuando el joven le dice a la mamá o al papá, yo quiero salir, ¿no? Y él le dice, no vas a tal parte, ¿no? No, yo sí voy, que quiero hacer tal cosa. Bueno, pero entonces primero haz tus tareas y después sales. Eso fue un proceso de negociación, un proceso transaccional que está muy presente en la cotidianidad, ¿no? Cuando acá dijimos, ¿no?, ¿en qué horario hacemos estas reuniones? ¿Los sábados, los viernes o en qué horario? Y en el proceso de ponernos de acuerdo, que aún no lo hemos terminado, es un proceso transaccional también, ¿no? Entonces, avancemos en esto. Y sobre todo, la comunicación es un proceso de construcción conjunta, ¿no? Es decir, es humana, es interactiva. Cuando digo interactivo, mínimo son dos, quiere decir, mínimo son dos, pero pueden ser muchos más. Es un proceso transaccional y es un proceso de construcción conjunta. Ahora bien, ¿no?, es necesario entender que la principal herramienta que tenemos los seres humanos dentro de este proceso humano, interactivo, transaccional y de construcción conjunta es el diálogo. El diálogo, que significa a través de la palabra, ¿no? Este término tiene esa base léxica, dia, que significa a través de, y logos, palabra, a través de la palabra, ¿no? Entonces, y aquí es importante reseñar esta cita del señor Junger Habermas, uno de los autores más importantes de la Escuela de Frankfurt en los años recientes, ¿no? Los actos comunicativos tienen como meta el establecimiento de relaciones recíprocas. Con estos elementos, ¿quién me podría decir qué es la comunicación? ¿Quién se arriesga a generarnos un concepto de la comunicación? Y aquí los pongo nuevamente para que ustedes lo tengan en presente. ¿Qué es la comunicación entonces? A ver, los escucho. Alguien que quiera proponer un concepto, reuniendo o trayendo estas palabras aquí. Ya dijimos, estamos entendiendo la comunicación en su esencia, en su situación básica y muy ligada a nuestro quehacer cotidiano como seres humanos que interactuamos con otros seres humanos. Si quieren puede escribirlo por el chat, o si no, enciende la cámara y nos lo dice, ¿no? Ahora, Janet, si quiere proponer algo, encienda su cámara o su micrófono y nos propone su
su concepto de comunicación. No entiendo Patricia, ¿ibas a decir algo, alguien del Instituto Colombiano? Sí, pues con lo que hemos dicho y con lo que usted ha dicho, mejor dicho, y con lo que vivimos el día a día, la comunicación es un proceso donde se intercambian ideas, es un proceso donde se transmiten, un proceso de intercambio y transmisión de ideas donde siempre pues hay un emisor y un receptor para poder que se dé la comunicación. Digamos, en términos generales sería eso. Ok, digamos, ahí hay un elemento muy, muy importante, ¿no? Pero ojo que nos estamos quedando simplemente en la parte informativa, ¿no? Si tú dices simplemente intercambio de ideas, es yo te digo, tú me dices, y como que no pasa nada, ¿no? Cuando decimos, hola, ¿cómo estás? Muy bien, bien, chao, ¿no? Listo, intercambiamos unas ideas. Una cosa fundamental es el último elemento, ¿no? Un proceso de construcción conjunta, ¿no? Es decir, cuando hablamos de construcción conjunta, es de qué producimos nosotros a partir de ese proceso interactivo, ¿no? En el caso de ustedes con la conciliación, ¿qué producen? Acuerdos. Muy bien, lo ha señalado ahí Andrés López. Es un proceso humano interactivo que busca un acuerdo entre las partes. Esa es una cosa fundamental, ¿no? ¿Alguien más quiere agregar algo? Héctor, ¿tenía algo para decir? Sí, es un proceso humano mediante el cual se logran consensos con el fin de lograr un desarrollo social. Ese proceso de comunicación, pues básicamente no solamente de ideas, sentimientos, emociones, creo que es como elementos de ese proceso de comunicación. Muy bien, ¿no? Muy bien. Ahí hay una cosa, digamos, digamos que ese proceso de construcción conjunta, podemos decir que efectivamente genera consensos. Lamentablemente no son solo consensos para el mejoramiento social o el desarrollo social, ¿no? Hay gente que genera consensos para otras cosas también, inclusive para la destrucción o para hacer el mal, ¿no? Entonces, bueno, pero básicamente produce esa construcción conjunta, la podemos llamar consensos. Ahora bien, podemos decir esto, aquí está demasiado teórico, pero es una manera de entenderlo. El término comunicación está reservado para los procesos de interacción entre dos o más personas que, aquí tiene una palabra más, que mediante el intercambio de signos y símbolos construyen sentidos comunes. Es un proceso a través del cual se generan expectativas, se realizan transacciones, se construyen disensos y consensos. Muy bien. Ahora bien, un fundamental. ¿Qué se necesita para que haya una buena comunicación? Ya entendimos qué era comunicación. Es decir, no solo intercambiar ideas, sino sobre todo avanzar hacia construcciones conjuntas, ¿no? Si alguien tiene problemas de que no recepciona bien el sonido, porque por lo que veo acá en el chat, puede salir y volver a entrar con mucha frecuencia. De esa manera se corrige los problemas que hayan en la recepción del audio. Entonces continúo. ¿Qué se requiere para que haya una buena comunicación? Pensémoslo un momento. ¿Qué se requeriría? Y empecemos a darle respuesta a esto. Uno, un elemento absolutamente fundamental: reconocer al otro como interlocutor válido. Acá Aura Janet nos escribe un buen manejo del lenguaje. Clara Tobar, una excelente escucha. Muy bien. A ver,
Hagamos ese ejercicio, pongamos ahí en el chat qué cosas se requieren. Yo aquí ya mencioné una, reconocer al otro como interlocutor válido. ¿Ustedes qué otras cosas proponen? Voluntad de comunicación, empatía, perfecto, disposición de las partes, atención. Es muy importante saber escuchar, ¿no? Entender que se ponen en juego distintos marcos de comprensión, excelente, ¿no? Lenguaje sencillo, muy bien. Desarmarse, qué importante eso, ¿no? Cuando yo reconozco al otro como interlocutor válido, ¿qué significa? Estoy reconociendo que el otro puede tener razones diferentes a las mías, pero que son igualmente válidas. Que tengo la disposición de construir algo con esa persona que es diferente, que puede sentir diferente, ¿no? Que puede tener un razonamiento diferente, que puede tener otras formas de ver y entender el mundo, pero que aún así lo reconozco, ¿no? Y que es una cosa absolutamente fundamental en cualquier proceso de comunicación, ¿no? Si no lo tenemos, es absolutamente imposible llegar a un acuerdo o hacer un proceso de negociación con la otra persona. Un segundo elemento, y que ya ustedes mencionaron acá, que es muy importante, saber escuchar. Tener disposición para la escucha. Es absolutamente necesario eso, ¿no? Si yo no estoy dispuesto a escuchar al otro, no hay posibilidad de interlocución posible. ¿Qué significa disposición de escucha? Básicamente, y acá María Fernanda Figueroa dijo una palabra muy importante, ¿no? Desarmarse. Si yo me desarmo, si llego sin prevenciones, voy a tener mucha mayor disposición de escucha al otro. Cuando estoy absolutamente prevenido frente a lo que dice el otro, de inmediato soy reactivo, ¿no? Dice una palabra y de inmediato reacciono, no lo dejo hablar. No, disposición de escucha, fundamental para construir cosas con el otro. Otro elemento, respetar los turnos de la palabra. Hemos dicho, es un proceso interactivo, Por lo tanto, uno habla, el otro escucha, y después se cambian las relaciones. Eso es absolutamente necesario y fundamental para que podamos entendernos, ¿no? Aquí nos dicen, es importante escuchar y no juzgar apresuradamente. Exactamente, cuando yo reconozco al otro como interlocutor válido, significa que sé que él tiene unas razones que yo probablemente no comparta. Por eso tenemos un conflicto, ¿no? O por eso somos diferentes simplemente. Tiene unas razones diferentes. Pero tengo la disposición para escucharlo y seré capaz de respetar lo que él dice, ¿no? Y respetar los turnos justamente para que podamos hacer ese intercambio de ideas y, por supuesto, hacer un proceso de construcción conjunta. Ahí también ustedes recuerden que la palabra que más se mencionó cuando hicimos la nube de palabras, ¿no? Fue lenguaje. Es absolutamente necesario aprender a expresar con claridad aquello que queremos decir. Y tiene que ver con las competencias comunicativas, ¿no? ¿Qué tanto soy capaz de decir lo que quiero decir? Y son diferentes las competencias comunicativas, por ejemplo, verbales, escritas. Con frecuencia uno encuentra esto, personas que son capaces de explicarte lo que sea verbalmente. Le dice, por favor, escríbame y me lo pasa. Y se embolatan, ¿no? Casi que no tenemos muchas veces la capacidad de pasar eso que tenemos en la cabeza al papel, ¿no? Y existe también en algunos casos que uno encuentra palabras para decir algo, ¿no? Es decir, lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo siento, ¿realmente soy capaz de transmitirlo al otro? Desarrollar esa competencia comunicativa
es absolutamente necesario para lograr una comunicación mucho más eficiente. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues primero, ser capaz de expresarme de una manera sencilla, ¿no? Poder decir esas cosas que las puedo decir de manera compleja, también puedo decirlas de una manera sencilla. Tratar de decirlo de manera concisa. En la medida de lo posible, tratar de ser muy preciso al decir las cosas. Ser coherente. Ser coherente. Y por supuesto que eso que se diga tenga algún nivel de relevancia. Es importante también esa conexión emocional, ¿no? Esa empatía que ustedes también ya mencionaron para establecer relaciones con el otro. Estos elementos, y pueden existir muchos más, son por lo menos los elementos básicos para que se dé un proceso de comunicación, que ya dijimos, no es dar órdenes, no es simplemente unidireccional, es que yo digo y que el otro dice también. Y llamamos comunicación a ese proceso de poner en común y sobre todo de construcción conjunta. Otro elemento que incluimos ahí, un buen manejo, bueno, hay un error en la escritura, un buen manejo del lenguaje verbal. Recuerdan ustedes que la palabra que más se repitió allá en la nube de palabras fue lenguaje. Y dijimos, no solo se refiere a las palabras, ese es uno de los vehículos más importantes para comunicarnos, para expresarnos, ¿no? Pero también están todos esos elementos paralingüísticos, es decir, todo lo que acompaña a la palabra y que ayuda a darle sentido, ¿no? Y que es muy importante cuando nos comunicamos, ¿no? ¿Qué gestos hacemos? ¿Qué tono, qué matices le doy a la voz cuando yo digo algo? Porque nosotros generalmente no hablamos así de una manera absolutamente lineal, donde sea un solo tono, no. Le damos matices, hacemos énfasis con la voz, ¿no? Y que es muy importante justamente para darle sentido a lo que estamos haciendo. Entonces, la comunicación también requiere un buen manejo del lenguaje verbal. Entonces, aquí somos evidentemente seres semióticos, tenemos unos elementos lingüísticos, unas palabras y unos elementos paralingüísticos. De este punto exactamente nos hablará la doctora Gloria un poco más adelante, sobre los gestos, la kinésica, la proxémica. No adelanto ahí porque ese es el tema que va a desarrollar la doctora Cecilia. Ahora bien, en la caja de herramientas hay esta proposición, ¿no? La comunicación es la causa de todo conflicto y también su solución. ¿Qué opinan ustedes de esta frase? ¿No? Quisiera escuchar qué les sugiere este término o esta expresión. ¿La comparten? ¿No la comparten? A ver, escuchamos. ¿Tiene la palabra? ¿Quién va? Yo, Isabel Dorado, mi nombre. Sí, profe, sí considero que es acertada porque la comunicación la podemos utilizar o para solucionar o para crear empatía con otra persona o para lo contrario. Me parece muy acertada. Ya depende de los interlocutores cómo la quieran utilizar. Y pues la comunicación no es solo verbal, no es de muchas maneras, puede ser una mirada, un gesto, y podemos utilizar, por eso la podemos utilizar para cualquiera de los dos eventos, o para crear empatía con una persona o para crear lo contrario. Correcto, muy bien. Hola, ¿Alguien doctor. más? Sí. ¿Siga? Hola. Dale, Pues la palabra dice: la comunicación es la causa de todo conflicto. Pienso que para que haya un conflicto, pues tiene que haber esa comunicación, ¿no? Tiene que surgir el problema de dos personas a la hora de la forma de cómo se hablan o se dicen las cosas. Entonces, a partir de eso, pues ahí ya hay una comunicación en dos personas al generar un problema, y de hecho, pues ya se armaría el conflicto. Entonces sí tiene relación lo que menciona la frase. Bueno, ¿alguien más?
Buenos días, Eliana Costa. Yo pienso que estoy de acuerdo con los compañeros, pero adicionaría que también incluso se puede generar un conflicto aunque no sea la pretensión, es decir, aunque tú pienses que estás diciendo algo que es correcto, pero de pronto está sesgada tu visión acerca de algo y se genera un conflicto sin pretenderlo. Ok, eso ocurre con mucha frecuencia, efectivamente. ¿Qué otras ideas tenemos alrededor de esta frase? Sí, ¿me escuchan? Lo escuchamos. Pues también considero que, pues, creo que también se podría agregar a lo que ya han planteado el tema de las creencias o los valores, porque eso genera formas de pensar. Ahí entra también lo de las culturas, formas de pensar. Obviamente esas ideologías, formas de vivir también crea conflictos. Correcto, eso me parece muy importante y que es un tema central, por ejemplo, dentro de la mediación intercultural, ¿no? ¿Cómo ponemos a negociar, a dialogar a culturas diferentes, a visiones de mundo diferentes, justamente para lograr una convivencia pacífica? ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con esta afirmación? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? Yo les digo, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes han dicho, pero no estoy de acuerdo plenamente con la afirmación. Pensemos en eso, ¿por qué no estaríamos de acuerdo con ella? Es evidente que en muchos casos puede ser así como está ahí, pero en muchos otros no necesariamente. Por ejemplo, Perdón, sigue. ¿puedo intervenir? Sí, claro. Yo tampoco estoy de acuerdo con esa frase. La comunicación es la causa de todo conflicto, es también su solución. Yo pienso que definitivamente hay aspectos en los cuales, a pesar de no existir comunicación, podemos vernos abocados a un conflicto. Incluso actualmente, como todos sabemos, estamos frente a una emergencia sanitaria de una magnitud, pues, inimaginable para nosotros en meses anteriores. Y a raíz de todas estas situaciones, a pesar de que exista o no exista comunicación, ello ha generado diversos conflictos. Las familias, por lo general, en la actualidad, no en todos los casos, claro está, pero muchas familias están viviendo una situación de conflicto a raíz de la situación económica, a raíz de la situación familiar, afectiva, infinidad de cosas. Entonces, si bien es cierto, la comunicación puede claramente apoyar esa solución, no fue la causa de ese conflicto. Podría ser un ejemplo, ¿no? Pero la situación económica, la situación sanitaria, la situación ambiental, muchas situaciones pueden generar conflicto. Y la solución puede manejarse con la comunicación, pero no tampoco en todos los casos. Entonces, yo pienso que no, en estricto sentido, esa frase no es verdadera. Correcto, me parece muy bien lo que acaba de decir. Y me parece que parte de la problemática que tiene esta frase es este término todo, ¿no? Porque está diciendo que todo se reduce a la comunicación y no es cierto, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando dos personas llegan a un acuerdo, yo te pago mañana, ¿no? Le hizo un préstamo y dice yo te pago mañana, ¿no? Y aparentemente están de acuerdo, ¿no? Pero el otro simplemente desconoció el acuerdo. No es un problema de comunicación, es de desconocimiento del acuerdo. Y eso es lo que va a generar un conflicto, ¿no? Entonces, en parte el problema de esta frase es ese término todo, porque no todos los conflictos tienen una base comunicacional, aunque entendemos que muchas cosas de comunicación pueden generar conflicto. Pensemos en un ejemplo sencillo que muchas veces, que seguramente todos lo tenemos claro. ¿Han visto ustedes las telenovelas? ¿No? Y en las telenovelas, ¿qué suele ocurrir?
gran parte del proceso que se da ahí es un problema de comunicación, ¿no? Pero es porque, no porque exista la comunicación, sino porque falta la comunicación, ¿no? Con mucha frecuencia la intriga se produce cuando alguien escucha a alguien más decir algo, escucha decir algo y lo entiende de una manera muy diferente a como esa persona lo enunció o lo presentó, ¿no? Con lo cual, esa ausencia de comunicación es lo que nos viene a generar un conflicto. Entonces, la comunicación sí puede ayudar en diferentes procesos a solucionar diferentes conflictos, pero no necesariamente es la causa de todos. Pueden existir muchas razones para que surjan los conflictos, ¿no? Aquí quería ponerle nuevamente lo de Mentimeter para hacer otra nube de palabras con respecto al conflicto, pero creo que nos toma demasiado tiempo, ¿no? Entonces simplemente quisiera acá en el chat que ustedes me dijeran qué es un conflicto o qué entendemos nosotros por conflicto, ¿no? Esa palabra que la manejamos cotidianamente, que es parte de los elementos con que ustedes trabajan, ¿no? ¿Cómo la entendemos? ¿Qué es un conflicto? Me pueden escribir ahí en el chat, o si no, enciende el micrófono y comentan. Un desacuerdo, ¿qué más? A mí me interesa mucho también pensar en las palabras asociadas, ¿no? Bueno, divergencia, otra palabra muy importante, y es en escenarios como el nuestro, que tenemos gran diversidad cultural, por ejemplo, con las comunidades indígenas, con las comunidades negras, nosotros, los mestizos, entendemos de diferente manera a veces los conflictos y tenemos también diferentes palabras para expresarlo, ¿no? Si hay alguien aquí que pertenece a estas comunidades o que conoce, me gustaría mucho que nos propusieran esos términos, ¿no? ¿Cómo se entiende, por ejemplo, desde una comunidad indígena, ancestral, ¿no? Un conflicto? ¿Qué palabra proponen ellos para entender eso? Acá nos dicen, ¿no? El conflicto es un desacuerdo, es una divergencia entre dos o más personas, ¿no? Intereses, o sea, la palabra intereses es generalmente el origen de los conflictos, ¿no? Casi que en esta frase que tenemos aquí, la comunicación es la causa de todo conflicto, casi que intereses podemos cambiarla por comunicación, y creo que sería mucho más exacto, ¿no? Los intereses son la causa. Yo tampoco consideraría la palabra todo, ¿no? Porque esa palabra todo es demasiado absolutista. Podríamos decir, los intereses son la causa o constituyen la causa de muchos conflictos. Creo que por ahí funcionaría. Oposición o desacuerdo entre personas. El conflicto es una dificultad, es un inconveniente, una desavenencia. Una característica del conflicto es que es inherente a las relaciones humanas, fundamental. Se asocia a la diferencia cultural. En ese sentido, es una divergencia frente a un asunto. Muy bien. También en el chat de WhatsApp nos comparten diversidad de intereses, lucha por el poder. Muy bien. Manifestación de un malestar, etc. La manifestación de un malestar o desagrado o desacuerdo entre al menos dos personas. Por un lado. Sí, yo, bueno, tengo aquí una, en cuanto a la frase de las personas que están en acuerdo y desacuerdo, bueno, es válido lo que dicen las personas que no están de acuerdo. Podemos, profe, poner eso, por favor, gracias. De que la comunicación es la causa de todo conflicto y también su solución. Pues sí, pueden haber, digamos, situaciones
que, como lo que decía una persona hace un momento en cuanto a la pandemia, que no, la comunicación no fue la que generó el conflicto, pese a lo cual se han dado muchos conflictos a raíz de esa situación. Pero la manera como nos enteramos que hay una pandemia definitivamente es mediante la comunicación, las noticias. Si no tuviéramos televisores, radios, internet o los medios de comunicación, pues no sabríamos, simplemente nos enfermaríamos, nos moriríamos y no sabríamos la razón. Entonces puede que algunas situaciones, bueno, como la pandemia y otras tantas, esa a manera de ejemplo y que es la que vivimos en la actualidad, si bien no fue a causa de esta pandemia de una persona en particular, sino de pues situaciones naturales, que es lo que creemos hasta el momento, sí la manera de enterarnos y comunicarnos pues ha sido por todos estos medios, ¿no? El internet, radio, y de alguna manera, si no nos enteráramos, pues no habría conflicto, porque no sabríamos qué es lo que está sucediendo, simplemente creeríamos, bueno, nos dio una enfermedad y nos morimos, no nos enfermamos o nos curamos, ¿sí? Pero en mi concepto, yo sigo estando de acuerdo con la frase. Puede que una situación particular no se dé básicamente por un tema de comunicación, como lo repito, la pandemia, pero sí todo lo que se desencadena a raíz de cualquier situación en la vida, pues sí hay un cierto grado de comunicación, pienso yo. Digamos, la comunicación, al ser un elemento específicamente humano en los términos en los que lo estamos entendiendo, contribuye a la difusión de muchos elementos y que haya una mayor socialización. Recordemos que comunicación también es poner en común, ¿no? Es decir, hacer que todos nos enteramos de eso. Puede ayudar a ampliar o a disminuir sus conflictos, ¿no? Comparto en parte lo que dice usted y mi desacuerdo frente a la frase es sobre todo a esta palabra, ¿no? Todo, porque la reduce casi a eso, ¿no? Que todo tiene que ver con la comunicación cuando pueden existir muchos otros orígenes, ¿no? Y como decía hace un momento en el ejemplo que señalé, ¿no? Podemos llegar a dos amigos, listo, te presto esto, ¿no? Te presto este elemento, ¿no? Te presto este elemento, tú me lo devuelves. Dice, sí, te lo devuelvo. Después pasó el tiempo, no lo devolvió nunca, ¿no? La causa no lo fue la comunicación produjo un acuerdo, ¿no? Lo que produjo el conflicto fue el desconocimiento del acuerdo, ¿no? Entonces es otra cosa. Ahora, ¿cómo se soluciona? Bueno, el día que se vuelvan a encontrar, bien, ¿qué hubo? Yo te presté un determinado artefacto, no me lo has devuelto. Si él cumple ya ese acuerdo, muy seguramente se restaurará ese orden, ¿no? Entonces decíamos acá, ¿qué es el conflicto? En primera instancia podemos entenderlo como una ruptura del orden, ¿no? Sí, una ruptura del orden. Es también una forma, un desacuerdo, ya lo han mencionado varias personas. Es una oposición de intereses, desde luego. Es una lucha o enfrentamiento. Y una palabra que me gusta mucho, ¿no? Y que viene en este caso de pensar en las comunidades indígenas, ¿no? Una desarmonía. Aparte podríamos seguir buscando mucho más sinónimos o muchos más términos que nos hablen y que nos expliquen qué es el conflicto. A propósito, les recuerdo aquí la conferencia que nos dictó el doctor Fabio Castro en la semana pasada, ¿no? Y que la pueden encontrar en el Moodle. Ahí está la grabación, donde él nos explica con amplitud qué significa el conflicto y qué implicaciones tiene. María Fernanda, adelante. Sí, gracias, Nelson. Bueno, me presento antes que nada, María Fernanda Figueroa, soy del Actor Ancla, miembro del Actor Ancla. Una observación, Nelson, siempre identificamos el conflicto como algo negativo, ¿no? Pero por lo general
o no necesariamente es así, ¿no? El conflicto, como lo han mencionado en el chat varias personas, pues es inherente a las relaciones, es una confrontación de intereses, pero del conflicto también se sacan buenos resultados en términos de las relaciones sociales, ¿no? ¿De qué depende que se convierta ya en un extremo que ya es conocer al otro incluso en su existencia? De la manera como lo gestionemos y de la manera como se maneje ese conflicto, ¿no? Era un poco la aclaración, ¿no? Que siempre tenemos la tendencia a asociarlo como algo negativo, ¿no? Cuando necesariamente... Exactamente. Esa es una visión particular y con frecuencia muy extendida, ¿no? Pensar, es que el conflicto es un problema, ¿no? Y el problema lo relacionamos con cosas negativas. Pues bueno, el conflicto es natural y necesario en la vida en comunidad, es natural y necesario en las relaciones humanas. ¿Por qué decimos que es natural? Pues básicamente porque todos los seres humanos somos diferentes, ¿no? Porque cada ser humano tiene una manera particular de ver y entender el mundo, porque tenemos diferentes formas de actuar frente a las cosas. Una palabra que ya mencionaron en varias ocasiones en el chat, porque tenemos diferentes intereses, ¿no? Por esa razón se presentan los conflictos, ¿no? Ahora, ahí está la palabra en rojo también, es necesario. ¿Por qué? O sea, y voy a hacer aquí una analogía con la narrativa, ¿no? Que es una de las áreas en las que yo oriento mis clases. Cuando se habla de narrativa, es decir, de contar historias, hay una premisa básica, ¿no? Sin conflicto no hay historia, punto, ¿no? Cuando ustedes ven leen una novela, cuando ustedes ven una película, cuando ven una telenovela, lo importante es el conflicto, qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Es decir, cómo se rompió un aparente orden, ¿no? Y cómo se generó ese universo conflictivo, que es justamente de lo que trata esa novela, esa película, ese relato, esa novela, etcétera, 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 ¿no? Acá los conflictos son permanentes y de muchas de muchas características. ¿Por qué decimos que es necesario? ¿No? ¿Por qué decimos que es necesario? Porque es algo que le permite a la comunidad y a los individuos construir otras formas de relacionarse. Porque se creó el conflicto, es que se dan formas de soluciones de los conflictos y se crean normas sociales, formas de regulación social, normas de convivencia, ¿no? Cuando se han establecido conflictos o se ha encontrado una situación conflictiva, ¿no? La comunidad encuentra maneras de regular el conflicto, de volver a la normalidad o de crear una nueva normalidad que le permite a la comunidad vivir en armonía. Por ejemplo, en un sitio donde solo haya un pozo de agua, ¿no? Y toda la comunidad necesita acceder al agua porque es absolutamente vital y necesaria para la vida de los seres humanos. No podría ser que cada uno llegara a tratar de sacar el agua quitando a los otros que están ahí. El acceso al agua es un conflicto. ¿Qué tipo de orden se genera para solucionar ese conflicto? Pues una norma social, ¿no? Por ejemplo, hacer una cola, ¿no? Acceder al agua en el turno que van llegando, ¿no? Es un ejemplo muy elemental, ¿no? Que nos puede mostrar eso. Pero en general, los conflictos dinamizan las relaciones sociales, generan esas contradicciones, son las que generan nuevas posibilidades incluso de desarrollo, ¿no? Para mirar otras maneras de ver y entender el mundo. Conflictos generalmente se presentan cuando alguien no está de acuerdo con las formas establecidas y propone otras, ¿no? ¿Qué demanda eso? Un diálogo, una negociación, un proceso donde la sociedad cambie y evolucione para que todos estén incluidos. Mientras seamos, y será así siempre, seres diferentes, con culturas diferentes, se van a
conflictos. Y lo importante no es que no se presenten conflictos en una comunidad. Como bien lo señaló la profesora María Fernanda Figueroa hace un instante, lo importante es cómo los gestionamos, cómo hacemos de ese conflicto una oportunidad para construir nuevas formas o nuevas cosas dentro de nuestra comunidad. Y una de las formas absolutamente necesarias es la comunicación, en el sentido que lo hemos entendido acá, ¿no? Una comunicación humana, una comunicación transaccional, una comunicación que avanza a la construcción de acuerdos. Esa comunicación es la que nos permite gestionar, solucionar los conflictos. ¿Cómo? Generando unas nuevas formas de convivencia, básicamente. Dentro de la caja de herramientas, la conciliación se define como un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliador. Creo que esa definición todos la tenemos presente y hace parte de lo que ustedes hacen cotidianamente. Analicémosla detalladamente, ¿no? Mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias. Uno pensaría, entre esas dos personas tiene que darse un proceso comunicacional, es decir, de negociación, ¿no? De escucha activa, ¿no? De intercambio de ideas para lograr llegar a un acuerdo, ¿no? Para lograr construir algo en común, es decir, la solución a ese conflicto, con la ayuda de un tercero neutral, ¿no? Con la ayuda de esa persona calificada, que se ha preparado para eso y que es un conciliador. Esta es una imagen que en gran medida busca sintetizar lo que es la conciliación, ¿no? Y que nos hace pensar también en diferentes formas de comunicación que hay aquí, ¿no? Quienes están en color gris, que son los actores del conflicto, ¿no? Tienen que dar o tienen que llevar entre ellos un proceso de comunicación en los términos que lo hemos entendido. El conciliador lleva a cabo un proceso de mediación, ¿no? Es decir, ¿qué es un mediador, ¿no? O un conciliador en este caso, ¿no? Una persona que contribuye para que existan las condiciones básicas necesarias para que se pueda dar ese entorno de comunicación entre los dos actores que están en conflicto. ¿Alguien me puede recordar cuáles fueron esas condiciones básicas necesarias que dijimos que eran fundamentales para que haya una buena comunicación? Creo que ahí tendríamos una clave fundamental para entender el trabajo de un conciliador. ¿Alguien me la recuerda? Bueno, antes de que me respondan, quiero mencionar algunas cosas que están en el chat, ¿no? Que me parecen fundamentales. El conflicto es esencial en la transformación social. Desde luego que es así, ¿no? Gracias a que se presentan conflictos, la comunidad reflexiona sobre esa situación conflictiva que está viviendo y genera unas posibilidades de solución, es decir, genera un nuevo orden social, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, o en cualquier país, la Asamblea Nacional Constituyente, ¿qué fue en su momento, ¿no? ¿O qué es? ¿Qué es? Es básicamente un acuerdo nacional, ¿no? Que nos permite unas normas de convivencia que en la medida que se respete, ¿no? Pues garantiza una estabilidad, garantiza una convivencia armónica, ¿no? Acá nos dicen, al ser los conflictos naturales, se vuelven impredecibles. En cualquier momento
y por diferentes razones se pueden generar. Efectivamente, ¿no? Son muchas las fuentes de conflicto que pueden existir en una comunidad. Y como dijimos hace un momento, ¿no? Lo importante no es que no se presenten conflictos, porque eso es natural y van a estar presentes siempre. Lo importante es cómo lo gestionamos y sobre todo, y es el trabajo que realizan ustedes cada día, ¿no? Cómo evitamos, ¿no? Que estos conflictos escalen hacia unas situaciones violentas. Eso lo sabemos, ¿no? Aquí nos hacen una pregunta. ¿La conciliación aplica para personas naturales y jurídicas? ¿No? A ver, ¿quién me ayuda con esa respuesta? Profesora. Claro que sí, la conciliación es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos y obviamente cuando hablamos de personas, según la apreciación que nos da el Código Civil o la definición, las personas son personas naturales y personas jurídicas. Entonces, estas personas jurídicas están representadas legalmente por personas naturales y estas personas naturales son las que finalmente van a la resolución del conflicto que se haya presentado entre ellas. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, en la conciliación en derecho, ¿no? Gran parte de los actores pueden ser, ¿no? Personas jurídicas, efectivamente. Les preguntaba, ¿no? Aquí, en estas dos personas que están representadas con el color gris, que son los actores del conflicto, hay un tipo de comunicación, ¿no? Es decir, se busca que entre ellos dos se establezca una relación, intercambien unas ideas, ¿no? Y lleguen a un acuerdo. ¿Cuál es el papel del que está en color dorado, ¿no? Como mediador, ¿no? ¿Y qué tipo de comunicación desarrollaría él? De alguna manera ya está dicho en gran parte de lo que hemos conversado el día de hoy, ¿no? Pero entonces quisiera que ustedes me comentaran eso, ¿no? ¿Alguien quisiera recoger lo que hemos dicho para hablarnos de la función de este conciliador? En estos términos. Muy buenos días. En primer lugar, debería tener una buena capacidad de escucha y tener una capacidad de comunicación asertiva. Muy bien. Esos son dos elementos fundamentales, efectivamente. Acá dentro de la caja, sí, sigue. Yo soy Ana Dorado. Efectivamente considero que el papel de ese personaje es esencial en esa conciliación. Si bien es cierto, no es quien va a tomar esa decisión de arreglar ese conflicto, es la persona que definitivamente tiene que dar esas pautas, acercar a aquellos que han asistido para llevar a cabo un acuerdo e incluso identificar claramente cuál es la situación, porque como en muchas ocasiones hemos visto, definitivamente consideramos que existe un conflicto y resulta que en últimas hay veces no existe. Entonces, primero, pues lo que decía el compañero, efectivamente tener una capacitación que le permita tener elementos para poder acercar a esas partes, proponer fórmulas de arreglo y acercarlos, mostrándole también las virtudes de la conciliación y que definitivamente si estamos en un estadio procesal, en un proceso judicial, ello finiquitaría el asunto con unas ventajas pues muy importantes, entre ellas que no existiría condena en costas, entre otros aspectos. Entonces pienso que el papel de ese personaje es esencial, importante, pero que en última siempre debe recordar que la decisión será de esas partes que llegan a la conciliación, más no así de él, pero sí puede apoyar indicando algunos aspectos como son establecer pautas o fórmulas de arreglo que incluso podrían haberse omitido en las partes, pero él puede mostrarlas. Muy bien, lo que ha dicho es perfecto y nos ayuda a entender esto. Yo quisiera señalar esto. Perdón. Adelante, Carolina. No sé cómo pedir la palabra en esto, perdón, interrumpir. No te preocupes.
Yo quisiera como adicionar una cosa en relación a eso y tiene que ver con como de los primeros mensajes que usted nos daba acerca de la comunicación. Cuando hablábamos de que la comunicación no es un proceso unidireccional, y pues digamos que cuando se da de manera unidireccional, como en el caso de una orden, pues implica como verticalidad y jerarquía. Yo creo que hay un elemento fundamental de la conciliación y es como la conciliación casi que se vuelve como parte de los procesos que llevan a cabo los abogados. Me parece a veces que se pone en juego una cosa que resulta siendo de alto riesgo acerca de la imparcialidad del conciliador, y es que el abogado tenga una relación de jerarquía con las personas que van a hacer un acuerdo. Cuando a mí me parece que cuando el conciliador no asume ese lugar de facilitar la comunicación y de entender, digamos, que su relación con esas partes involucradas desde la horizontalidad, se corre mucho el riesgo que sea el conciliador quien fuerza un acuerdo en virtud de lo que él considera pertinente. Entonces, a mí sí me parece importante tener en cuenta como también el lugar que tiene el conciliador frente a esos actores que están tratando de conciliar en un proceso de ese talante. Muy importante lo que acabas de decir. Y por eso esta imagen que encontré en internet me pareció tan valiosa, ¿no? Porque es que los actores son de diferente naturaleza, simple y llanamente, ¿no? En este caso, los dos de grids son los actores del conflicto y son ellos quienes deben llevar a cabo ese proceso de comunicación en los términos en los que los hemos mencionado. Y el conciliador o mediador, que aparece claramente diferenciado, básicamente su función es brindar las condiciones para que ese proceso de comunicación se dé, ¿no? Es decir, que ellos puedan manifestar cuál es el origen o entender claramente cuál es el origen, el desarrollo de ese conflicto y, por supuesto, apostarle a una solución. Profesor Romero. Sí, señor, te escuchamos. Muy buenos días, Romney Rosso Correal, actor Ancla, Universidad de Cauca. Apoyando la situación que se presenta, muy válida de ambas partes, es lo que escucho ahora. Sí se presenta en algunas ocasiones y a veces inclusive el abogado que va de una de las partes quiere tomarse la audiencia. Entonces, ahí es lo importante del abogado conciliador en derecho o el conciliador en derecho, de acuerdo a sus funciones, en siempre estar haciendo ese reteje y esa aterrizar a las partes y siempre, inclusive cerrando la audiencia cuando ellos terminan sus acuerdos o usted ya ha logrado tener de un lado y del otro, colocarlos en una nivelación y que llegan a un acuerdo, hacer recalcar que la decisión es de ellos y que si no están de acuerdo, es el tiempo para expresarlo. Porque lo último que usted diga en una audiencia de conciliación es lo que a ellos les queda. Entonces, siempre hacer ese recalco para que no pase precisamente lo que nos advierte la doctora y lo que nos afirma el doctor. Entonces, siempre, neurolingüísticamente, los últimos 5 minutos prácticamente es lo que se les queda a ellos en la audiencia. Y sería bueno, como conciliadores y como conducta personal de cada uno, siempre recalcar que son ellos y es su decisión y los acuerdos a los que ellos llegaron. No era más, doctor. Muy bien, muchas gracias, Ronnie. Dentro de la caja de herramientas hay un modelo de comunicación que se propone y se le denomina modelo Puma de comunicación, y que se define de esta manera: dependiendo del público, adopto mi mensaje para lograr la acción. Y es una frase o un modelo específicamente para pensar en la forma de actuar de este conciliador. Entonces, miremos, dependiendo del público, entendemos que no todas las personas son iguales. No es lo mismo tratar con una mujer urbana que con una mujer rural o una mujer indígena. No es lo mismo
trabajar con hombres obreros u hombres campesinos o indígenas. Es necesario que ese conciliador conozca ese público con el cual está trabajando. ¿Por qué razón? Porque debe tener un lenguaje, entendiendo el lenguaje en toda su dimensión general, ¿no? No solo verbal, sino kinésica, proxémica y gestual, ¿no? Adaptado para ese público, ¿no? Dependiendo del público, tendrá que adaptar ese mensaje que va a transmitir, las formas que va a utilizar para lograr que esas personas trabajen y para lograr la acción. ¿Cuál es la acción en este caso? ¿Cuál sería la acción en este caso? Dese cuenta que aquí, dentro de este modelo, estamos pensando, o es prácticamente un modelo diferente de comunicación, ¿no? Alguien que toma conciencia del lugar que ocupa, ¿no? Que va a moderar su lenguaje y su mensaje dependiendo del público con el que esté trabajando para lograr una determinada acción. Casi que es una comunicación unidireccional, ¿no? en este aspecto. Pero básicamente lo que el mediador quiere es, y esa acción que es la que busca, que se generen las condiciones para que los actores del conflicto dialoguen. Por eso se llama mediador, o sea, el conciliador es una forma de mediación, ¿no? ¿Por qué es mediador? Porque no es el más importante ahí, es el medio, ¿no? Es el canal, es la herramienta fundamental para que entre estos otros dos dialoguen. Pero debe tener muy claro ese modelo de comunicación que hablamos previamente, ¿no? Debe tenerlo absolutamente claro. Debe saber que las personas deben, primero, reconocerse. Si no se reconocen, difícilmente se van a sentar a dialogar. Segundo, deben escucharse. O sea, debe crear las condiciones para que los dos tengan esa disposición de escucha. Y aquí es fundamental lo que nos dice Clara López Tovar, ¿no? Debe generar confianza. O sea, su ejercicio de conciliación consiste básicamente en generar las condiciones para que los otros dos dialoguen. Y a pesar de las diferencias, debe generar confianza. Es decir, que ahí se puede dialogar, ¿no? Debe garantizar una cosa fundamental, ¿no? Y es que las personas se puedan expresar para lograr eso que quieren comunicar, ¿no? Hace rato les hablaba de las competencias comunicativas, ¿no? Que no todos tenemos las competencias comunicativas suficientes para expresar eso que queremos decir. Una tarea clara del conciliador es establecer y utilizar estrategias metacognitivas. ¿Qué significa eso? Cuando alguien expone una idea, es importante decirle, lo que usted quiere decir con eso es esto, ¿no? No está cambiándole el sentido, ¿no? Está permitiendo entenderlo mejor, ¿no? Con frecuencia sucede que no expresamos claramente lo que queremos, ¿no? Es tarea del mediador lograr que el otro exprese plenamente lo que quiere decir frente a ese conflicto que se tiene, ¿no? Una forma de estrategia metacognitiva es efectivamente lo que nos dice la doctora Gloria Cecilia, parafrasear, ¿no? Parafrasear, es decir, poner en otras palabras lo que el otro quiere decir, es una manera de tratar de entenderlo mejor, ¿no? Porque en este proceso nos queda absolutamente claro que las dos partes, primero, deben escucharse y deben haber podido expresarse plenamente, ¿no? Ahora bien, este modelo PUMA, aquí me preguntan, ¿es necesaria entonces la experiencia del conciliador para poder aplicar el modelo PUMA? Yo diría que sí, ¿no? Y yo creo que ustedes aplican el modelo PUMA plenamente, ¿no? Este es un nombre que un teórico le puso a este modelo, pero que muy seguramente ustedes ya están haciendo y que aquí lo utilizamos simplemente para tomar conciencia
eso que hacemos cotidianamente, ¿no? Dependiendo del público, adaptamos el mensaje para lograr una acción. En este caso, la posición del comunicador no es tanto de construcción conjunta, ¿no? Él va a dirigir un proceso, crear unas condiciones para que dos personas hablen, ¿no? Para que dos personas dialoguen y lleguen a un acuerdo. Dentro de esto y ya con esto termino, que bueno, se nos alargó bastante este momento, ¿no? Es importante que cada conciliador tenga una estrategia de comunicación, ¿no? Es decir, sepa efectivamente qué es lo que va a hacer en esa audiencia, y son cosas muy, muy sencillas, ¿no? Muy sencillas. Dentro de la caja de herramientas también se le denomina MIO a ese operativizador de la estrategia de comunicación, y básicamente consiste en esto: tener claro el motivo, tener clara una intención y tener claro un objetivo. ¿Cuál es el motivo para que las dos personas que llegan a la conciliación se reúnan? Pues básicamente que existe un problema. Por lo tanto, será necesario, como bien nos dijeron hace un momento, que quede absolutamente claro cuál es la razón de ese problema, ¿no? Muchas veces la razón del problema es la falta de comunicación, ¿no? Bien nos decían a veces, es que con frecuencia es un malentendido, ¿no? Con frecuencia es que, usted dijo, pero yo entendí que, ¿no? Es entender los motivos que existen para ese conflicto. Debe conocer también cuáles son la intención que hay ahí, ¿no? Cuáles son las motivaciones, perdón, las motivaciones y las intenciones que están presentes en ese proceso. Y por supuesto, el objetivo de todo conciliador, que es ¿cuál? Que las personas en conflicto lleguen a un acuerdo. Eso es lo que tiene que mover su acción, ¿no? Su manera de actuar y su manera de desarrollar este trabajo. Con esta parte termino. Quisiera saber si existe algún comentario, si existe alguna pregunta antes de continuar con este proceso. No sé si tienen comentarios, preguntas. Sí, profe. Eliana. No, adelante. No, es que no, tal vez no me quedó muy claro de pronto la diferencia entre el motivo y la intención. O sea, me quedé ahí un poquito, no sé si nos pudieras complementar, por favor. Correcto, correcto. ¿Listo? Veamos qué otras inquietudes hay, a ver si las podemos resolver simultáneamente. Sí, no, buenas, gracias, profe. No, quería hacer pues un comentario frente a lo que se ha venido diciendo frente al tema del papel del conciliador. Es un papel, digamos, bastante complejo, en el sentido de que pues los conflictos entre las personas son de múltiples facetas y de muchas connotaciones, muchos intereses, emociones, desconocimientos. Entonces, el papel del conciliador, si bien no es el más importante, sí es muy importante como mediador, en el sentido que, como usted dice, el preludio, o sea, la preparación, saber qué personas se van a definir sus diferencias, es decir, cuál es su origen, cuál es, si es zona rural, si es zona urbana, si es de una comunidad indígena. Por ejemplo, a veces en las conciliaciones las personas tienen, digamos, conocimientos o creen ciertas cosas que no son o no se acomodan al derecho, por ejemplo, ¿sí? Es decir, ellos presuponen, por ejemplo, que un hijo ya es mayor de edad y está estudiando, pero ya cumplió los 18 años, no tiene que responder. Entonces, frente a eso, pues el papel del conciliador debe manejar ese conocimiento y precisarlo. Otras diferencias que se generan pues por las relaciones de vecindad, por ejemplo,
en el que las personas van a conciliar, básicamente es que la una busca que la otra no se intrometa más en algún asunto de la vida familiar o personal. Es decir, existen muchos elementos que por eso es importante que el conciliador en ese preludio y al abrir la conciliación, pienso yo que se debe dar claridad sobre una pedagogía, sobre la finalidad de la actividad, sobre qué es lo que se busca, y explicar, por ejemplo, que pues se van a exponer los intereses de cada uno, que se debe respetar la intervención, y pues, es decir, en ese mar de diferentes experiencias y emociones que las personas van a expresar, pues el papel del conciliador sí es bien interesante y bien importante. Ese era el aporte que quería hacer. Gracias. Muchas gracias, Héctor. A ver, quisiera responder esto antes de avanzar, ¿no? Nos pidieron que definiéramos qué era, o que aclaráramos un poco más esto del operativizador para definir la estrategia de comunicación, ¿no? Les decía lo siguiente, y aquí retornemos un instante. En el modelo Puma se nos dice que dependiendo del público adapto mi mensaje para lograr una acción. ¿Esto qué indica? Que el conciliador o mediador, al desarrollar su trabajo, debe desarrollar una estrategia de comunicación, debe pensarla, cómo va a actuar en ese escenario. Y se propone algo que la caja de herramientas denomina MIO. MIO es la síntesis, digámoslo así, de 3 palabras: motivo, intención y objetivo. Palabras muy relacionadas por demás. Motivo, y ahí es el conciliador o mediador debe pensarla también en todo el sentido de la palabra, ¿no? ¿Qué motivos hay para llevar a cabo esa conciliación o ese encuentro, ¿no? Debo conocer que si están ahí esos 2 sujetos, 2 o más sujetos, 2 o más personas naturales o jurídicas, es porque hay unos motivos. Debo entender claramente cuál es el motivo de ese conflicto que los trae. Es importante tener eso claro. Es importante que lo tenga claro el conciliador y que, por supuesto, mediante su intervención, lo tengan claro también las partes. Cada una de las partes en conflicto estará metido dentro de su universo y dirá, bueno, mis razones son estas, pero es necesario escuchar los motivos del otro, ¿no? Entonces, en ese sentido está la palabra motivo. Conocer básicamente el contexto, conocer las razones que tiene esas personas que llegan a la conciliación y por las cuales se debe dar ese proceso de conciliación. Ahora bien, en la estrategia, ¿cuál es la intención del conciliador? La intención, ¿no? Básicamente es lo que marca su actuar. ¿Cuál es la intención del conciliador? Básicamente, y lo señalamos en varias ocasiones, crear las condiciones para que esos 2 interlocutores que tienen conflictos puedan establecer un diálogo, puedan establecer un encuentro comunicacional que les permita reconocerse, escucharse, negociar y llegar a un acuerdo. Esa es la intención del conciliador, del mediador, y debe tener absolutamente clara, ¿no? Ahora, al ser la intención crear las condiciones, ¿no? Pues bueno, al desarrollar su estrategia de comunicación deberá decir qué condiciones debo tener yo, ¿no? Para poder, o qué elementos debo tener yo en cuenta para lograr
esa intención, es decir, para lograr que se pongan a dialogar, ¿no? Es diferente, por ejemplo, cuando van a una conciliación en derecho, que muchas veces podrá hacerse en una oficina, ¿no? Entonces, ¿cómo dispongo a las personas? ¿No? ¿Cómo creo ese ambiente? ¿Es necesario que haya música o no? ¿No? ¿Es necesario que se sienten de tal manera o tal otra frente a la mesa? ¿No? ¿Cómo dispongo las cosas para que pueda lograr esa intención? Eso hace parte de la estrategia de comunicación, ¿no? Mi intención es crear un ambiente básico para que las personas puedan dialogar. ¿Con qué objetivo? Básicamente el objetivo siempre será el mismo, que lleguen a un acuerdo, ¿no? Entonces, para definir mi estrategia de comunicación, que será algo que miraremos un poco más adelante en el desarrollo de este curso, ¿no? Básicamente debo tener en cuenta los motivos por los cuales la gente o los actores en conflicto se acercan a este espacio de la conciliación, ¿no? Entender todo lo que rodea ese conflicto, todo su contexto y las razones de cada parte para entender qué es lo que ocurre aquí. Segundo, debo tener clara cuál es mi intención como mediador. Mi intención es generar un espacio para que las personas puedan dialogar. Ese es mi trabajo, generar las condiciones de diálogo para dos personas que están en un conflicto. ¿Con qué objetivo? Llegar a un acuerdo. Es lo que ustedes hacen continuamente. Aquí lo que estamos haciendo es explicándolo, pero básicamente es lo que ustedes hacen diariamente. Quisiera saber si hay alguna intervención adicional. Sí, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Te escuchamos? Sí. Sí, pues habíamos hablado que, digamos, conflictos va muy relacionado con los intereses. Entonces, sí. yo quería saber si necesariamente debe existir un interés en las dos partes o simplemente eso debe ser de uno solo. Por ejemplo, yo digo, cuando yo hago un abuso del derecho, o sea, es algo que yo estoy haciendo o estoy abusando y genera una consecuencia. Entonces, necesariamente debe haber un interés, esa es una. La otra es con el tema digamos, de la conciliación. ¿Por qué, digamos, el ser humano, o sea, no tiene esa costumbre o ese ánimo de conciliar? Si hay algunas razones sociales, culturales, porque miran el conflicto como una competencia, ¿sí? Es decir, yo te voy a ganar digamos, en determinado conflicto, en determinado interés. Entonces, razones sociales o culturales hay para que la gente no concilie. A ver, doctor, si gusta. Pero dale, Rodney. Bueno, de pronto, si me permite colaborar o dar un punto de opinión. En cuanto a los intereses que a veces vienen de una sola persona, pues por lo general en conciliación estamos es porque alguien con voluntad, por error o por dolo, ha estado con alguna situación particular por la que está. Entonces, es totalmente válido que se presente porque haya habido un abuso de alguno. Pero aquí, ¿qué pasa? Es nuestra labor poderlos, de una factor humano, poderlos canalizar en otra conducta a la que normalmente nosotros desarrollamos y que va relacionado con tu segunda pregunta. En otras culturas, por ejemplo en Japón o China, llegar a un juez o que alguien tenga que decidir por ti es algo vergonzoso y es motivo de vergüenza que tú no hayas podido solucionar tus conflictos. Entonces ellos, cuando llegan a unos estrados, ellos ya llegan bajo unos parámetros en que han intentado todo. Acá, nuestra cultura latinoamericana, como tú lo dices, a veces es una competencia. Cuando tú haces estas revelaciones a personas que no lo conocen,
a veces como una conversación coloquial dentro de la audiencia antes de empezarla, que nosotros estamos en una situación agradable, solucionando como amigos, cambias la dinámica y eso va de pronto más adelante. Y con respecto a la otra intervención que hubo anterior a esta, en algún momento ustedes también van a desarrollar un protocolo, una lectura inicial, siendo la conciliación que la vamos a tratar desde un aspecto muy humano y poco cuadriculado. Las personas que llegan a veces también llegan con temores y también unas que abusan. Entonces, buscar el equilibrio también es decirle las reglas claras que tenemos, por ejemplo, en los primeros artículos de la 640, donde uno hace una presentación, les muestra el proceso, las partes, el asunto que nos une, sus derechos y sus deberes. Más adelante vamos a ver que a veces hay personas que lo citan en la puerta y la otra persona ni siquiera tuvo tiempo para prepararse. Entonces, por ejemplo, una de las situaciones de felicitación en la Universidad del Cauca fue que cuando colocamos eso como parte de la apertura de nuestras audiencias, de leer los derechos a las partes, sus derechos y sus deberes. Él tiene en la mitad o en alguna parte de la audiencia, digamos, para el caso particular de consultorio, no estamos en la parte penal o situaciones así, pero sí se les lee que sí deben ser asesorados o haber tenido asesoría. Y cuando uno advierte, digamos, situaciones de abuso que lo citaron fue en la puerta, pues la audiencia se puede suspender. Entonces, cada uno, de alguna forma, en su calidad y competencia, miraremos cómo cada quien va a hacer un protocolo para que de una manera humana, pero también desde la parte legal, pero sin que se note ese rigor, se pueda hacer este entronamiento para los miedos con los que ellos también vienen y también con esa soberbia con la que también vienen y también las ovejitas que a veces tenemos de abogados apoderados que se quieren tomar la conciliación y es que yo traje un poder que dice que yo puedo conciliar. No, usted está autorizado es para asistir a una audiencia de conciliación. Quien dirige la audiencia soy yo, ¿sí? Entonces, ese protocolo es muy bueno porque atempera a todas las personas que van a interrelacionar. También les da seguridad, porque de alguna manera es bueno que eso lo sepan, porque también lo pueden ver a uno como una parte, o alguien que no los entiende. Cuando uno hace eso, logra un bálsamo dentro de las partes. No sería más. Yo quisiera también... Sigue, Ingrid, sigue. Sí, yo creo que yo había puesto un mensaje previamente en el chat acerca como de la comprensión de la diferencia cultural y a mí me parece fundamental como la pregunta que hace el colega acerca de si digamos que el conflicto tiene una base cultural y definitivamente sí, pero también creo que es importante entender, bueno, yo creo que en el discurso institucional se posiciona mucho el asunto de la diversidad cultural muy asociado a comunidades étnicas, pero en general pues la diferencia cultural pues digamos que es una cosa que puede caracterizar pues a los grupos humanos independiente que tú te pertenezcas o no a una etnia. Y resalto esto a la luz de tu pregunta porque en efecto los conflictos siempre tienen una base cultural, pero eso no significa que la cultura sea una cosa cerrada, es decir, no es como unas costumbres que están arraigadas y que tú no puedes transformar, pero sí se convierten en un reto para transformar de manera positiva los conflictos. Por eso, digamos que a mí me parece que la principal barrera, por ejemplo, para que los métodos de resolución de conflictos puedan irse posicionando en el país está relacionada con las perspectivas desde las cuales nosotros entendemos el conflicto. Porque cada vez que nosotros tenemos una situación de conflicto con otra persona, pues ponemos en juego una serie de esquemas culturales e históricos. Y también están vinculados motivaciones, expectativas, sentimientos. Entonces, hay mucha complejidad en la manera como, al menos en este país, se resuelven los conflictos, porque muchas veces muchos de los conflictos resultan en el uso de la violencia. Entonces, sí se ponen esquemas culturales en juego allí y creo que también es importante la pregunta, ¿cuáles son esas creencias
o cuáles son esas perspectivas que nosotros movilizamos cuando resolvemos, por ejemplo, una situación de conflicto a través del uso de la violencia y no digamos que a través de vías que sean positivas para la convivencia. Muy importante todo lo que has señalado, ¿no? El término cultura, como bien lo has dicho, no se refiere simplemente a los grupos étnicos, ¿no? Los grupos, dijimos al comienzo, el conflicto se presenta porque somos diferentes, ¿no? Personas diferentes, tenemos marcos de interpretación diferentes, tenemos intereses diferentes, tenemos modos de ver, actuar, sentir, pensar el mundo de manera diferente, ¿no? Por eso se presentan los conflictos y muy importante la reflexión que has hecho. Con respecto a lo que mencionó el profesor Rodney Rosso, recuerdan que les dije que aquí en la I hablábamos de la intención y que debíamos tener una estrategia para cómo hacemos que las personas puedan dialogar. Bueno, el profesor Rodney Rosso nos adelantó algo de lo que se verá mucho más adelante, valga la redundancia también, dentro de este proceso, ¿no? ¿Cómo generamos esa estrategia? ¿Qué disposición tenemos para la gente? ¿Qué debemos decirles? ¿Cómo generamos esas condiciones para que dos personas que están enfrentadas, valga esta palabra, puedan entender que ese conflicto es una oportunidad para mejorar sus relaciones, para mejorar, para superar el conflicto y sobre todo para generar unas normas de convivencia que prevengan situaciones similares?